Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Yaquim veremos un tema clave, los escuadrones de Yasharel para la guerra a Reujim. A partir de este primer día de la semana, vamos a aperturar la plegaria todos los días y vamos a dar las instrucciones tocante a ello. Iniciemos estructurando el grupo de plegaria por sus escuadrones, pero antes vamos a comenzar hablando de la necesidad de la plegaria. ¿Por qué tenemos que hacer plegaria todos los días y por lo menos una hora? ¿Por qué? Leamos el siguiente verso. Bereshit 15:12 nos dice: Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. A la caída de la tarde, la actividad demoníaca aumenta un 300%. ¿Cómo lo sabemos? Muy fácil. Hashatán tentó a Yahshua 3 veces. Eso usted lo puede leer en Matías 4 del 1 al 11 y Lucas 4 del 1 al 13. Esas 3 tentaciones son los siguientes. Número 1. Hashatán le dijo a Yahshua: si eres hijo de Elue, convierte estas piedras en lejem. Número 2. Hashatán le dijo: si eres hijo de Elue, arrójate desde la cima del templo. Y número 3. Hashatán le dijo: todos los reinos del mundo te daré, si postrado me honras. Esas son las 3 tentaciones que Hashatán le propuso a Yahshua. Por ende, es muy fácil deducir que los ataques del enemigo se dan en patrones de 3. Y además de esto, en Revelaciones se menciona que el dragón le entrega a la bestia 3 cosas: su poder, su trono y grande autoridad. Y todos saben que el dragón arrastró la 3ª parte de los Malakim. Por tanto, es demasiado evidente que el ataque del maligno tiene un patrón de 3 y durante la noche, lógicamente, el ataque es multiplicado por 3. Es decir, cuando cae el sol, el reino de las tinieblas incrementan su ataque en un 300%. Por eso Abraham sintió el temor de una grande oscuridad cuando cayó la tarde. Y el rey David fue tentado al caer la tarde. Segunda de Shemuel 11:1. Es decir, cuando cae la tarde, estamos muy vulnerables a los ataques de Hashatán y por ende vamos a organizar la plegaria en los horarios de la noche. Vamos a hacer plegaria 1 hora todos los días. ¿Dónde dice eso? Matías 26:40 nos dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Kefas: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y haced plegaria, para que no entréis en tentación. El reuj a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yahshua quería que sus discípulos velaran en plegaria por lo menos 1 hora, pero ellos por el cansancio se quedaban dormidos, y ahí es cuando Hashatán entra en acción. Matías 13:25 nos dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo Hashatán y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Se dan cuenta?
Hashatán te mete el muerto mientras estás durmiendo. Y dormir según la escritura es no hacer plegaria. Por ende, tenemos que hacer plegaria todos los días, por lo menos 1 hora, y dentro de poco vamos a detallar toda la estructura de la plegaria y los horarios correspondientes. Pero antes, vamos a ver algunos detalles claves tocante a la plegaria. Comencemos con la siguiente pregunta. ¿La plegaria se tiene que hacer grupal o individual? Algunos hermanos me dijeron, la plegaria es individual, se tiene que hacer en secreto. Y me citaron el siguiente verso. Matías 6:6 nos dice, mas tú, cuando hagas plegaria, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, haz plegaria a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Según este verso, la plegaria es individual y se hace en secreto. No obstante, el siguiente verso cambia el panorama. Hechos 3:1 nos dice, Kefas y Yahuanán subían juntos al templo a la hora 9, la de la plegaria. Entonces hacemos la pregunta, ¿hay alguna contradicción? Matías dice, entra en tu casa y cierra las puertas y haz plegaria en secreto. Y Lucas en Hechos dice, Kefas y Yahuanán subían juntos al templo para hacer plegaria. ¿Qué está pasando? ¿Hay contradicción? En ninguna manera. Ambos versos son instrucción de Yahweh. La plegaria individual, cada persona lo hace en secreto, pero la plegaria grupal, toda la asamblea tiene que realizarlo. Y de hecho, la plegaria grupal tiene mucho más poder que la plegaria individual. ¿Cómo lo sabemos? Porque los discípulos recibieron el Ruach HaKodesh cuando estaban juntos en plegaria. Ahí se manifestó el poder de Yahweh y Yahshua. No se manifestó cuando ellos estaban haciendo plegaria de forma individual. Por ende, aquellos que no están de acuerdo con la plegaria grupal no quieren recibir poder. Sigamos avanzando. Ahora veremos los 7 propósitos para hacer plegaria. Vamos a ver esto, porque he escuchado por ahí que muchos dicen que la plegaria se tiene que hacer solo cuando tienes una petición, es decir, si no tienes nada que pedir a Yahweh, entonces no tienes por qué hacer plegaria. Eso es un completo error y una falta de conocer de la Escritura. Y ahora lo vamos a demostrar. Existen 7 propósitos para hacer plegaria. Número 1. Plegaria de petición. Matías 7:7 nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Número 2. Plegaria de acción de gratitud. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice, dad gratitud en todo. Eso incluye en la plegaria, porque esta es la voluntad de Elohim para con vosotros en Mashiach Yahshua. Número 3. Plegaria de intercesión. Primera de Timoteo 2:1 nos dice, ante todo os exhorto que se hagan rogativas, plegarias, peticiones y acciones de gratitud por todos los hombres. Número 4. Plegaria de lamentación. Taelim 51:1 nos dice, ten compasión de mí, oh Elohim, conforme a tu bondad,
conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y número 5, plegaria de exaltación. Taelim 8:9 nos dice: Oh Yahweh, Adón nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. La mayoría de los Taelim eran plegarias cantadas, y de hecho, algunos Taelim lo mencionan explícitamente. Por ejemplo, el Taelim 17:1 comienza diciendo: plegaria de David. El Taelim 86:1 comienza diciendo: plegaria de David. Y el Taelim 91 comienza diciendo: plegaria de Moshe. Y finalmente el Taelim 102:1 comienza diciendo: plegaria del que sufre. ¿Se dan cuenta? Una gran mayoría de los Taelim son plegarias cantadas. Por ende, usted puede leer los Taelim durante esa hora de plegaria que vamos a organizar. Dentro de poco detallamos eso, pero por ahora sigamos viendo los 7 propósitos para hacer plegaria. Nos habíamos quedado en el 5.º punto, plegaria de exaltación. Ahora nos toca el 6.º punto, plegaria de confesión de transgresiones. Daniel 9:4 nos dice: e hice plegaria a Yahweh mi Elohim, e hice confesión diciendo: ahora, Yahweh Elohim grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la compasión con los que te aman y guardan tus mandatos. Y finalmente, número 7, plegaria para expulsar demonios. Matías 17:21 nos dice: pero este género de demonio no sale sino con plegaria y ayuno. Entonces, existen 7 motivos para hacer plegaria. La que todos conocen es la primera: hacer una petición a Yahweh, un pedido. Pero también la plegaria sirve para agradecer, interceder, exaltar, confesar transgresiones, expulsar demonios, etc. Por ende, aquellos que dicen que la plegaria solo se tiene que hacer cuando existe un pedido de algo, esas personas están equivocadas, porque la plegaria se hace para todo, incluso para pedir permiso, para ir a la calle, porque tú no sabes si ese podría ser tu última salida. Por eso tienes que pedirle a Yahweh y Yahshua que guarde tu salida y tu entrada. Sigamos avanzando. Ahora vamos a ver las 4 posturas para hacer plegaria. Número 1, arrodillarse. Taelim 95:6 nos dice: venid, exaltemos y postrémonos, arrodillémonos delante de Yahweh nuestro Hacedor. Número 2, rostro en tierra. Matías 26:39 nos dice: y adelantándose un poco Yahshua, se postró sobre su rostro, haciendo plegaria y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Número 3, plegaria levantando las manos y arrodillado. Primera de Reyes 8:54 nos dice: cuando acabó Salomón de hacer a Yahweh toda esta plegaria y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Yahweh, con sus manos extendidas al cielo. Y finalmente, número 4, plegaria en pie. Lucas 18:11 nos dice: el fariseo, puesto en pie, hacía plegaria consigo mismo de esta manera, y menciona su plegaria. Hacer una plegaria de pie no es recomendable, ya que los fariseos acostumbraban a hacerlo de esa forma.
Si bien la postura es algo externo, pero sin embargo, lo externo es un reflejo de lo interno. Por ende, estas tres posturas se pueden usar a la hora de hacer plegaria, pero la postura de mayor peso es la postura que usó Yeshua en el Getsemaní. Él se postró rostro en tierra y clamó a Yahweh. Esa es la postura perfecta para la plegaria. Pero en ciertas circunstancias se puede usar las otras dos posturas. Sigamos avanzando. Ahora contestemos una pregunta que algunos hermanos me hicieron diciendo: ¿debo abrir o cerrar mis ojos durante mi plegaria? Bueno, leamos el siguiente verso. Yohanan 11:41 nos dice: entonces, alzando Yeshua los ojos a lo alto, dijo: Padre, gratitud te doy por haberme oído. Aquí vemos que Yeshua está haciendo plegaria con los ojos abiertos. Él alzó su vista al cielo para hacer su plegaria. Por ende, si alguien hace plegaria con los ojos abiertos, no tiene nada de malo. Pero si alguien decide cerrar sus ojos, tampoco es malo, porque cerrar los ojos te permite una mayor concentración si realizas una plegaria en tu habitación. Pero si estás en el patio de tu casa y quieres agradecer a Yahweh por la comida, entonces levantas los ojos al cielo y haces tu plegaria. Por tanto, según las ocasiones, se puede cerrar o abrir los ojos para una plegaria. Y aquí te dejo el sustento escritural para cerrar los ojos en una plegaria. Matías 18:9 nos dice: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, ciérralo. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el fuego. Los ojos generalmente hacen caer a los hombres. Por ejemplo, el rey David vio a Betsabé bañándose y por causa de eso cayó en adulterio. Por otro lado, Job dijo: hice un pacto con mis ojos para no mirar a ninguna mujer virgen. Por ende, cerrar los ojos físicos es una forma de respeto a los mandatos de Yahweh. Y si esto lo aplicamos a la plegaria, entonces hacer la plegaria con los ojos físicos cerrados es una forma de humildad y respeto, porque estás cerrando los ojos de la carne para abrir los ojos del Reuj. Por tanto, a la hora de hacer plegaria, pueden cerrar o abrir los ojos. Eso depende de cada persona. Sigamos avanzando. Ahora contestemos la siguiente pregunta: ¿hacia qué dirección se debe inclinar al momento de hacer la plegaria? ¿A qué punto cardinal debes inclinarte? Bueno, leamos el siguiente verso. Y Yehezkel 8:16 nos dice: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Yahweh, y he aquí junto a la entrada del templo de Yahweh, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Yahweh, y sus rostros hacia el oriente, y honraban al sol, postrándose hacia el oriente. En este verso dice que 25 varones le dan la espalda al templo, y el templo es Yeshua, porque él dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levanto. Es decir, estos 25 varones le estaban dando la espalda a Yahweh de los ejércitos, porque Yeshua es llamado en el cielo Yahweh de los ejércitos. Por tanto, se deduce que estos 25 varones le estaban dando la espalda a Yahweh. ¿De qué forma?
postrándose en dirección del oriente. Y el oriente es donde nace el sol. Postrarse hacia el oriente es honrar al sol. Ahora la pregunta, ¿en qué dirección debemos postrarnos para la tefilá? Es demasiado obvio. Si postrarse hacia el oriente es darle la espalda a Yahweh, entonces hacer lo contrario es la forma correcta. Debemos postrarnos hacia el occidente. Debemos postrarnos en dirección donde el sol se oculta. Por ejemplo, Daniel es uno de los hombres más fervientes en tefilá. Él hacía plegaria en dirección al occidente. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a demostrarlo escrituralmente. Daniel 6:10 nos dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén occidente, se arrodillaba 3 veces al día y hacía plegaria y daba gratitud delante de su Elohim, como lo solía hacer antes. Daniel se encontraba en Babilonia, y Babilonia se encuentra al oriente de Jerusalén. Por ende, cuando Daniel hacía plegaria en dirección de Jerusalén, estaba haciendo plegaria en dirección del occidente, porque él estaba en el oriente. Con un mapa es muy fácil de saberlo. Daniel estaba en Babilonia y se postraba en dirección al mar Mediterráneo, Jerusalén, y al mar Mediterráneo. La escritura lo llama occidente. Entonces ya saben en qué dirección se deben postrar para hacer la plegaria. Pasemos ahora a ver los escuadrones para la plegaria. Pero antes de detallar todo eso, leamos primero el siguiente verso. Primera de Shemuel 17:26 nos dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Yasharel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Elohim viviente? El gran paladín que tenemos enfrente es Lucifer y sus huestes, y ellos, según Revelaciones 12:17, nos van a hacer la guerra con mayor violencia en estos tiempos finales. Por tanto, tenemos que organizar los escuadrones para la plegaria y correr hacia la línea de batalla como lo hizo David. Primera de Shemuel 17:48 nos dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. El rey David, antes que Goliat llegara a la línea de batalla, él se apresuró y corrió primero a la línea de batalla. Es decir, usted y yo no tenemos que esperar que Hashatán venga por nosotros, sino que nosotros iremos al encuentro con él y nos apresuraremos para correr hacia esa línea de batalla. En esta lucha solo uno va a salir vencedor. O bien nosotros le cortamos la cabeza a Hashatán y sus huestes, o él nos arrancará la cabeza. Es una de dos, porque ya estamos pisando ese terreno de combate. Nadie se puede devolver en este punto, y aquellos que se acobarden para la plegaria no sirven para estar en el ejército de Yahweh Elohim. Hashatán ya lanzó el desafío contra Yasharel, y aquellos que tengan el reuj del rey David correrán hacia la línea de batalla.
pero aquellos que tengan el reuj de Shaul se van a acobardar y no se incluirán en el grupo de la plegaria. El grupo de plegaria va a ser organizado en grupos de 7 personas. Cada grupo va a hacer plegaria, 1 hora diaria. La estructura del primer escuadrón es la siguiente. El grupo estará formado por 7 participantes. 2 personas van a dirigir la plegaria y 5 personas serán miembros permanentes para la plegaria. El participante A será el director o jefe y el participante B será su ayudante o asistente, así como Moshe tenía a Josué como su ayudante. El director del grupo abrirá la hora de plegaria y será el responsable del grupo. Y en caso que el director, por alguna causa, no pueda estar presente, entonces su asistente tendrá la responsabilidad de abrir la plegaria. ¿Por qué medio abrirá la plegaria? Existen varias plataformas de videollamada o llamada de audio, y entre ellas les puedo mencionar WhatsApp y Google Meet. El director del grupo será el encargado de abrir las llamadas y los demás 6 miembros tienen que aceptar la llamada en el horario establecido. Y eso se va a repetir todos los días y vamos a comenzar a partir de este primer día de la semana. Ahora bien, para abrir la llamada por WhatsApp, estos son los pasos. Primeramente, el director del grupo tiene que crear un pequeño grupo de WhatsApp para los 7 participantes. Luego, en la esquina superior derecha de WhatsApp, hay una opción para hacer llamadas de video o audio. Le haces clic ahí y vas añadiendo a los miembros del grupo y le das clic en el icono videollamada. También existe la opción de llamada de audio y los pasos son los mismos. Añades a todos los miembros y le das clic en el icono llamar. Una vez que todos los miembros se han unido, entonces el siguiente paso es el protocolo de la plegaria y todo se tiene que hacer en orden. Primera de Corintios 14:40 nos dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Yahweh es un Elohim de orden. Por ende, los 7 participantes tienen que tener su número de orden. Por ejemplo, en la escuela nos ponían a nosotros un número de orden y cuando el profesor llamaba diciendo número 26, entonces nosotros respondíamos diciendo presente. Lo mismo se va a hacer en el grupo de la plegaria. El director le va a poner un número de orden a todos los participantes y cada participante, cuando sea su turno, va a participar en la plegaria. El protocolo de la plegaria es el siguiente. El director inicia el espacio de plegaria con su propia tefilá de apertura. Luego el asistente presenta su ofrenda, que puede ser plegaria, exaltación o una lectura de un salmo. Recuerden que los salmos o taelim, la mayoría eran plegarias cantadas. Eso lo explicamos hace un momento. Entonces, después que el director aperturó la plegaria, el asistente presenta su ofrenda y luego los demás participantes hacen lo mismo. Y como la plegaria va a durar 1 hora, entonces cada participante va a participar 8 minutos aproximadamente.
8 por 7 es igual a 56 minutos, es decir, con 7 participantes que intervienen durante 8 minutos, la plegaria de 1 hora se hace dinámica. Y ese es el objetivo, que todos participen y la plegaria sea dinámica. Pero ¿qué pasaría si 2 o 3 miembros no asisten a la plegaria? Ahí la carga de tefilá va a recaer sobre los demás. Por eso se necesita compromiso con Yahweh y Yahshua. Si alguien no es comprometido con Yahweh y Yahshua, siempre va a faltar a la plegaria y quedarán espacios huecos por cubrir. Por eso se requieren personas comprometidas con Elohim. Y si alguien no es comprometido, entonces no tiene la camiseta de Yahshua. No es un jugador, sino que es un espectador. Y los espectadores no tienen parte con Yahshua. Solo aquellos que estén en la cancha son usados por Yahweh y Yahshua. Y solo ellos le meterán el gol al diablo, por así decirlo. Entonces, aquellas personas que son comprometidas, solo ellos inscríbanse en la lista, los guerreros de Yasharel, y ellos serán tomados en cuenta para formular el grupo de 7. Pero aquellos que no son comprometidos, a ellos simplemente lo dejamos en manos de Yahweh y Yahshua. Elohim está marcando líneas para la batalla. Y aquí se requieren personas con el reuj de guerra que tenía el rey David. Pero aquellos que no tengan ese reuj, a Shatán ya los tiene del pescuezo. Entonces, ya saben el protocolo para la plegaria. Primero el director apertura la plegaria y luego los demás miembros van presentando su ofrenda. Y una vez que todos los miembros han presentado su ofrenda, entonces el director o su asistente cierra el espacio de plegaria con una tefilá final. Ese es el protocolo a seguir durante la hora de plegaria. Pero aquí surge una pregunta clave. ¿En qué horario se va a hacer plegaria todos los días? Sería excelente cubrir las 24 horas del día. Pero yo sé que todos estamos en Egipto. Todos trabajan para mantener a su familia. Y durante el día es casi imposible que alguien tenga tiempo, pero por las noches todos tienen un pequeño espacio y ese horario disponible lo podemos aprovechar para hacer plegaria. Y como existe diferencia de horario entre un país y otro, entonces que cada persona elija el horario que esté disponible para separar ese tiempo y dedicarlo a la plegaria. Y la mayoría se desocupa a esa hora de las 9 p.m. o 10 de la noche, porque durante el día las mujeres atienden a los hijos y al marido, y los varones trabajan, pero a partir de las 9 de la noche siempre hay un pequeño tiempo libre, y ese tiempo lo vamos a aprovechar para hacer plegaria. Por tanto, los horarios para la plegaria son los siguientes. Número 1, de 9 a 10 de la noche. Número 2, de 10 p.m. a 11 p.m. Número 3, de 11 p.m. hasta la medianoche. Esos son los 3 horarios primordiales para aquellos que van a trabajar, para que tengan tiempo de descanso. Pero presentamos un cuarto horario para aquellos que quieran hacerlo por la madrugada. Puede ser de 1 a.m. hasta las 2 de la madrugada. O si prefieren, lo hacen de 2 a.m. a 3 de la madrugada.
Todo eso es decisión de cada persona y según la situación de cada persona. Por tanto, tienen 4 opciones para elegir. Cada persona comprometida con Yahweh y Yahshua elija el horario de acuerdo a su país y en base a eso vamos a repartir los participantes para conformar el grupo de 7. En este punto muchos se estarán preguntando diciendo: ¿por qué estamos repartiendo en grupos de 7 la plegaria? ¿Por qué mejor no hacemos todos la plegaria en una misma hora? Bueno, esa cuestión lo vamos a tratar dentro de un momento, pero la razón principal para repartir en grupos la plegaria es porque el pueblo tiene que involucrarse en las cosas de Yahweh y tienen que ir aprendiendo cómo dirigir un pequeño escuadrón de tefilá. Los ejércitos de Yasharel siempre eran distribuidos por grupos. Por ejemplo, había un grupo de 100 hombres que tenía un jefe. Y cuando eran 10 grupos de 100, entonces se nombraba un jefe de millar y todo el ejército estaba completamente estructurado. Y lo mismo vamos a hacer nosotros en escala pequeña. Vamos a conformar grupos de 7 personas y habrá un jefe en cada grupo. Ese jefe estará a cargo de ese grupo con su asistente. Entonces, la plegaria se va a hacer en grupos de 7 todos los días, pero también vamos a separar un día en la semana, donde todos juntos vamos a hacer plegaria. ¿Qué día lo vamos a separar? La respuesta se encuentra en el siguiente verso. Hechos 27 nos dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el ejem, Saulo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana, los discípulos de Yahshua siempre se reunían todos juntos para partir el ejem, es decir, comían juntos cada primer día de la semana. Y como nosotros estamos en la dispersión, entonces, cada primer día de la semana, todos nos vamos a reunir para tener plegaria. Ese es nuestro alimento a Reujim. ¿A qué hora nos vamos a reunir? A las 9 p.m. hora Perú. Yo estaré publicando el enlace de invitación por Facebook y WhatsApp unos 5 minutos antes de las 9 p.m. Y después iniciamos la reunión de plegaria. En otras palabras, terminando el Shabbat, nos reunimos a las 9 p.m. hora Perú, y eso se repetirá cada primer día de la semana. Por tanto, la estructura de la plegaria es el siguiente. Pasando el Shabbat, nos reunimos todos para hacer plegaria. Yo abriré la sala. Y los 6 días restantes, cada jefe de grupo dirigirá la plegaria, y todo eso se repetirá cada semana. Entonces, ya tenemos estructurado el grupo de tefilá. Solamente falta designar los jefes de grupo y sus asistentes, y sus respectivos miembros. También falta determinar los horarios de cada grupo. Pero eso lo haremos en la reunión, pasando el Shabbat. Finalmente, para terminar la enseñanza, Yahweh Elohim nos dice, Revelaciones 16:15, He aquí yo vengo como ladrón, dichoso el que vela, hace plegaria, y guarda sus ropas, vive Kadush, para que no ande desnudo y vean su vergüenza.
vamos a continuar con la segunda parte. Ahora vamos a ver la palestra de un guerrero. Shaulo nos habla de la armadura de Elohim y toma como punto de referencia a un soldado romano, puesto que Roma en aquel tiempo era una potencia militar y tenía soldados muy preparados para la guerra. Por esa razón, Shaulo decide usar la analogía de un soldado romano para enseñarnos verdades arreujín profundas. Los soldados romanos se clasificaban en dos categorías, los gladiadores y los legionarios. Los gladiadores eran especialmente preparados para la lucha cuerpo a cuerpo y eran entrenados en la palestra, que significa el lugar de preparación o entrenar. ¿Cómo se inspiró Shaulo en la armadura de Elohim? Bueno, de las 14 cartas que escribió Shaulo, 4 fueron escritas siendo prisionero en Roma, entre los años 60 y 68 después de la era común. ¿Cuáles son esas cartas? Son los siguientes: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. De esas 4 cartas, Efesios es la obra maestra de Shaulo. Y precisamente en la carta a los Efesios encontramos la armadura de Yahweh. Efesios 6:11 nos dice: vestíos de toda armadura de Elohim, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que alguien se pusiera la armadura, primeramente tenía que ir a la palestra. La palestra era el lugar donde nacían los guerreros. La palestra en los tiempos del rey David era la cueva de Adulam. Ahí nacieron verdaderos guerreros como Yosef Bashebet, el valiente número 1 de David. Esa historia lo examinamos más adelante. Entonces, para que un guerrero de Yahweh se ponga la armadura de Elohim, primeramente se tiene que entrenar en la palestra. Y cuando ha sido entrenado, entonces sale a combatir contra Shatán. Y aquí puede suceder dos cosas. La persona puede vencer o ser derrotado. Si la persona es derrotada por Shatán, entonces Yahweh no desecha a esa persona, sino que lo vuelve a entrenar. Pero la pregunta que muchos se hacen: ¿un hijo de Yahweh puede ser vencido por Shatán? La mayoría piensa diciendo: un hijo de Yahweh jamás puede ser vencido por Shatán. Ese pensar es erróneo, porque la Escritura enseña que un guerrero de Yahweh puede sufrir un asalto del diablo. No es para caer definitivamente, sino para levantarse con más fuerza. Y te lo voy a probar con las Escrituras. Daniel 11:35 nos dice: también algunos de los sabios creyentes caerán. ¿Se dan cuenta? Los creyentes pueden ser asaltados por Shatán, no para ser derrotados para siempre, sino ¿para qué? Para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Entonces, todo guerrero de Yahweh y Yahshua puede sufrir un asalto demoníaco y caer. Pero entonces, ¿cómo interpretamos la frase que dice: todo lo puedo en Mashiach que me fortalece? Muy simple. Esa frase es una palabra de aliento para todo aquel que sufrió un asalto del diablo. Bereshit 49:19 nos dice: a Gad salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. Los hijos de Gad eran valientes guerreros de David, pero sin embargo,
por ser guerreros de Yahweh, sufrirían un asalto demoníaco, pero Yahshua los levantaría y los volverá a entrenar en la palestra, y después ellos asaltarán a los demonios y los pisarán como lodo en las calles. Esa es la promesa de Yahweh. Y nosotros tomamos todas esas promesas y seguimos en pie de guerra. Sigamos avanzando. Efesios 4:29 nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar favor a los oyentes. En otras versiones dice: no uséis palabras groseras. Y en esta otra versión dice: nunca empleen lenguaje sucio. ¿Sabes por qué los creyentes son asaltados por los demonios? Porque están usando un lenguaje sucio y vulgar. Por ejemplo, Jesús, Jehová, Señor, Dios, tabernáculo, santo, eterno, etc. Todo ese lenguaje es sucio y corrompido. Cualquiera que use palabras sucias y groseras va a ser asaltado por los demonios. Y curiosamente los cristianos que pertenecen a la tribu de Gad están empleando este vocabulario sucio, y por ende los demonios los tienen del pescuezo. Entonces, una persona puede ser asaltada por dos razones. Número 1. Si eres un guerrero de Yahweh y estás al frente de la batalla, entonces los demonios buscarán la forma de asaltarte por la fuerza. Y número 2, si las personas usan un vocabulario sucio y corrompido, entonces el asalto es demasiado fácil para los demonios. Y eso es lo que ha sucedido con los cristianos. Ellos no se dan cuenta que han sido asaltados por los demonios, pero si vienen a Yahshua, son libertados y asaltarán a los demonios. Sigamos avanzando. Primera de Corintios 10:9 nos dice: ni tentemos al Adón, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor Ashatán. La murmuración es otra causa, por la cual algunos creyentes son asaltados por Ashatán. Si alguien murmura contra el proclamador, no tendrá respaldo de Yahweh y Yahshua. Y cuando quiera reprender a un demonio, no podrá hacerlo. Ese demonio se le reirá en la cara, porque los demonios solo respetan a aquellos que se sujetan. El murmurador no tiene poder para batallar. Es como decir que alguien está usando una pistola con balas de algodón. Nunca causará daño, por más ruido que cause el disparo. Y aquí viene otro dato interesante. En la guerra a Reujim, no pelees con grandes potestades satánicas cuando no has vencido los deseos de la carne. Efesios 4:22 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Las batallas a Reujim se realizan por niveles de autoridad. Primero Yahweh nos pone a batallar con un demonio simple que trata de dominarte a causa de tus deseos carnales. Si salimos triunfantes, entonces nos pone a batallar contra un demonio de jerarquía. Y si vencemos, entonces recién podemos luchar contra un principado o potestad. Pero las personas dicen: yo soy hijo de Yahweh, yo me enfrento a cualquiera.
sea demonio, sea principado, yo puedo con cualquiera. Esa persona no sabe lo que dice. Las batallas a Reuhim son por niveles. Si usted apenas puede resistirle a un simple demonio, ¿cómo vas a enfrentarte a un principado? El principado tiene muchísima autoridad. Ni siquiera un malaj de Yahweh pudo vencerlo él solo, sino que Micael vino para ayudarlo y recién pudieron someterlo. ¿Te das cuenta? Las batallas a Reuhim son cosa seria. Daniel tuvo que ayunar por 21 días para que Micael y el otro malaj sometieran al principado de Persia. Y tú dices, yo puedo enfrentarme a cualquier entidad de las tinieblas. Es tiempo de aterrizar y comenzar a ser entrenados por Yahshua en la palestra. Sigamos avanzando. ¿Por qué tenemos que ser entrenados por Yahshua? ¿Contra quién vamos a luchar? Bueno, vamos a luchar en primera instancia con los Reuhim inmundos llamados incubos y súcubos, los cuales atacan generalmente de noche. Estos Reuhim, incubos y súcubos, están bajo el mando del principado satánico llamado Lilith. Y Sheyá 34:14 nos dice: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, el macho cabrío llamará a los de su especie, sí. El monstruo nocturno se establecerá allí y encontrará para sí lugar de reposo. En esta versión se menciona al monstruo nocturno, pero en otras versiones dice: allí reposará Lilith. Lilith es una potestad demoníaca que habita en los desiertos, es decir, en los lugares donde no hay agua. Y ustedes saben que el agua representa la palabra de Yahweh. Por ende, Lilith ataca con mayor frecuencia a aquellas personas que no retienen el agua de la palabra en sus vidas. Escuchan pero no lo ponen en práctica. A esas personas Lilith los contamina con sueños inmundos. Aquellas personas que no quieren hacer plegaria, a esas personas Lilith los tiene del pescuezo. El principal objetivo de Lilith es profanar el cuerpo y el reuj de la persona. Por eso Shaulo dijo: límpiense de toda contaminación de reuj. Lilith ataca por medio de sueños sexuales, tanto a varones y mujeres de todas las edades. El ataque de Lilith por medio de incubos y súcubos se menciona en el siguiente pasaje de la Torá. Waikra 15:16 nos dice: cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura, o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. ¿De qué forma un varón puede tener emisión de semen? La forma convencional es de dos formas: por relaciones sexuales con su pareja, y en el segundo caso sería por masturbación. Pero existe un tercer caso que menciona la Torá. ¿Cuál es? La emisión de semen a causa del reuj inmundo súcubo. Ese reuj tiene relaciones sexuales con varones en los sueños, y el varón emite emisión de semen cuando duerme. A esa acción comúnmente lo llaman sueños húmedos, y eso se menciona en el siguiente verso. Devarim 23:9 nos dice: cuando salieres a campaña, a guerra, contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala.
si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento, no entrará en él. A la guerra no salían las mujeres y por ende en el campamento no había mujeres. Entonces la pregunta: ¿cómo un hombre puede tener emisión de semen si no hay mujeres en el campamento? ¿Con quién tendría relaciones sexuales ese varón en el campamento? Es obvio. Eran estos Reuhim súcubos que tenían relaciones sexuales con varones en sus sueños, y por causa de eso, el varón emitía semen mientras dormía, y eso lo hacía inmundo, y no podía permanecer en el campamento, sino que lo echaban fuera hasta que el sol se ponga. Y cuando el sol se ponía, lavaba sus vestidos y su cuerpo en agua, y después podía entrar al campamento. ¿Se dan cuenta? Los Reuhim súcubos son totalmente reales y atacan principalmente a varones, pero a las mujeres les ataca otro Reuj inmundo llamado incubo. Este Reuj hace lo mismo. Tiene relaciones sexuales con aquellas mujeres que no cumplen el deber conyugal. Les voy a demostrar con las escrituras. Primera de Corintios 7:5 nos dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo acuerdo, para ocuparos sosegadamente en la plegaria, y volved a juntaros en uno, relación sexual, para que no os tiente a Satán a causa de vuestra incontinencia. Aquí se menciona que a Satán puede tentar cuando la pareja se priva a largo tiempo para no tener relaciones sexuales. Dicha tentación no es solo en el ámbito físico, sino que también a Satán puede tentar en los sueños. ¿A través de qué? A través de estos Reuhim sexuales que atacan en los sueños. Es decir, si usted como mujer se niega a cumplir con el deber conyugal, entonces el Reuj inmundo incubo va a tener relaciones contigo en los sueños. El Reuj inmundo te va a tentar, no lo digo yo, lo dice el propio Shaulo. Por tanto, si una mujer no cumple el deber conyugal con su esposo, entonces ese derecho lo va a reclamar este Reuj inmundo llamado incubo. Ahora te pregunto, mujer, ¿con quién quieres intimar? ¿Con tu esposo o con este Reuj inmundo? La decisión es tuya. Y lo mismo pasa con los varones. Aquellos varones que no cumplen el deber conyugal, el Reuj súcubo reclama ese derecho y los tienta en sus sueños. El Reuj incubo y súcubo pueden olfatear la deuda conyugal. Por eso Shaulo advierte diciendo: vuélvanse a unir, no sea que a Satán los tiente. Y aquí viene un dato escalofriante para las mujeres. Las mujeres que tratan de dominar a su marido son las más atacadas por los incubos, y eso está demostrado científicamente. Mientras las mujeres tienen más poder de decisión en su hogar, menos actividad sexual requerirán, y eso lo aprovechan los incubos para intimar con esas mujeres en sus sueños. Entonces, ¿cómo uno puede saber si una mujer es dominante o no? Muy simple, cuando esa mujer es constantemente atacada por los incubos, entonces esa mujer no se sujeta a su marido, y con ello le abre puertas para que los incubos abusen de ella en sus sueños. Primera de Corintios 7:4 nos dice:
La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Es decir, si tu marido quiere tener contacto sexual contigo, no se lo niegues, porque la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo. Y lo mismo pasa con el varón. Si su mujer quiere intimar con él, entonces el varón no puede negarse, porque él no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Esto no lo digo yo, lo dice el propio Saulo. Enójense con Saulo, no conmigo. Y aquí viene otro dato interesante pero escalofriante. Los Reujín íncubos y súcubos atacan cuando la persona está dormida muy profundamente. ¿Y a qué hora la persona está dormida profundamente? A partir de las 3 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. En ese horario, la persona está muy vulnerable a los ataques de los demonios. Otra puerta que le abren a los Reujín íncubos y súcubos son a través de la industria de los ángeles caídos. Ya saben a lo que me refiero. No puedo decirlo abiertamente por temas de censura. Hasta aquí hablamos de estos Reujín inmundos que constantemente nos hacen la guerra. Pero ahora vamos a hablar de uno de los valientes guerreros de David. Estamos hablando de José Bashebet. Segunda de Shemuel 23:8 nos dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Bashebet el Tajmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. José Bashebet fue uno de los principales valientes de David. Fue el número 1 y fue uno de los 30 más mencionados en la escritura. José Bashebet era uno de los 400 hombres que vinieron a David en la cueva de Adulam, y Adulam significa ayuda provisional. José Bashebet era un hombre con muchos problemas y adversidades. Era un hombre endeudado, empobrecido, era prácticamente un completo fracaso. José Bashebet se sentía inútil como un parásito. Él era un Yasharelín, pero vivía mal. Él sabía que Yahweh levantaba, sanaba y restauraba, pero vivía mal, hasta que un día decidió irse con David y vino a la cueva de Adulam. Primera de Shemuel 22:2 nos dice: y se juntaron con David todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de Reu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. 3 grupos de personas vinieron a David. El primer grupo eran los afligidos, el segundo grupo eran los endeudados, y el tercer grupo eran los amargados en Reu. Y José Bashebet pertenecía a uno de estos 3 grupos. Estos 400 hombres vinieron a David en la cueva de Adulam, todos ellos entristecidos, hambrientos y fracasados, pero decidieron buscar a David, y David los recibió, los entrenó en el arte de la guerra, que hoy sería la plegaria. En las caras de estos 400 hombres se mostraba debilidad y frustración, pero ellos estaban decididos a aprender, y puede ser que tú estés en la misma situación, pero Yahweh y Yahshua están dispuestos a entrenarte en la palestra. Los 400 hombres tenían caras de gatito, pero en Primera de Crónicas 12:8
nos menciona en qué se convirtieron estos varones. El texto nos dice, también de los de Gad huyeron y fueron a David. Ahora escucha muy bien lo siguiente. Cuando la escritura dice que los hijos de Gad también huyeron, significa que el rey Saúl los presionaba para pagar los impuestos. Los hijos de Gad debían mucho dinero, no tenían cómo pagar esos impuestos y decidieron huir al desierto en busca de David. Y lo que llama la atención es la frase, al lugar fuerte en el desierto. ¿Qué significa eso? Que David había hecho que el desierto se hiciera un lugar fuerte. El desierto para algunos es sinónimo de debilidad porque no hay agua, no hay comida y el sol te consume durante el día y el frío de noche. Pero David hizo del desierto una fortaleza. David hizo del desierto algo poderoso, algo fuerte. Por esa causa buscaron a David los débiles, los cansados, los angustiados, los endeudados, los afligidos. Todos ellos necesitaban de las baterías que tenía David. ¿Y quién recargaba las baterías de David? Yahweh y Yahshua. Entonces dice el texto, también los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra muy valientes para pelear. Mira en qué se convirtieron. Los 400 fugitivos, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ya no tenían cara de perritos hambrientos, ya no tenían cara de debiluchos. Mira lo que hizo David con ellos. Les quitó la cara de tristeza y les puso rostros de leones. ¿Qué tipo de cara tiene usted? Y mira lo que dice más abajo. El verso 14 nos dice, lo que David hizo con ellos, de los hijos de Gad, estos fueron capitanes del ejército. El menor valía por 100 y el mayor por 1000. La pregunta es, ¿cuánto vales tú? ¿Por 100 o por 1000? ¿Cómo vamos a saber cuánto vale una persona? Muy simple, dependiendo de la cara que tiene. ¿Tiene cara de gatito o tiene cara de león? Si tú tienes cara de gatito, te asustan los problemas. Si tú tienes cara de gatito, te asustan los desafíos. En Animal Planet, usted habrá visto un tigre que se tragó un tremendo cocodrilo. No había que tragar. ¿Y sabes lo que hizo el tigre? Se metió dentro del agua sucia, dentro del lodo apestoso, y agarró al cocodrilo del pescuezo y se lo comió. Eso es lo que Yahweh quiere que hagas con los problemas. Yahweh quiere que quites esa cara de gato que tienes y te pongas cara de león. Yahweh quiere formar un tremendo ejército de leones. Ahora bien, ¿sabes cuál es el significado de Yosef Bashevet? Aquí está el centro de la enseñanza. Yosef Bashevet significa el que regresa a casa, pero no como el hijo pródigo, sino que regresa a casa con grandes triunfos, con gran dinero, con grandes oportunidades, con visión y sueños. Yosef Bashevet, cuando se fuga al desierto, al lugar fuerte, se va todo desconsolado, triste y fracasado. Pero el Tanakh dice que Yosef Bashevet significa el que regresa a casa, pero regresa bien parado. ¿Por qué? Déjame explicarte. David sabía que Yosef Bashevet era la vergüenza, no solo de su casa, sino de todo el pueblo.
David entrenó a José Bashevet porque vio en él un potencial que ni su propia familia se dio cuenta. David creyó en José Bashevet como Yahweh cree en ti, que puedes levantarte. Primera de Crónicas 12:2 nos da más detalles de los 400 hombres de David. El texto dice: estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. Usar ambas manos para lanzar piedras y flechas es algo difícil pero no imposible. Si una persona se propone a disciplinarse y echarle ganas, entonces, ¿tú crees que Yahweh no le va a ayudar? Por supuesto que lo va a ayudar y esa persona va a lograr su propósito. José Bashevet había sido un hombre fracasado y triste, pero ahora se ha convertido en un hombre tremendamente poderoso. Luego dice más abajo que los hombres de David eran de los hermanos de Shaul de Benjamín. ¿Qué significa eso? Que algunos eran de la familia del propio rey. El rey Shaul vio que esos 400 muchachos eran desperdicio, excremento y mugre. Pero David vio en ellos una joya preciosa. Vio en José Bashevet un auténtico valiente. Aun cuando Bashevet vino con cara de gatito al principio. Por tanto, te puedo decir de parte de Yahweh y Yahshua lo siguiente: tú puedes cambiar tu fracaso, tú puedes cambiar ese concepto que la gente tiene de ti. Cambia la cara de gato que tienes por cara de un león. Yahweh quiere enseñarte a lanzar piedras con las dos manos, no contra tu familia o tu hermano, sino contra el reino de las tinieblas. Si quieres pertenecer al ejército de Yahweh, lee conmigo el siguiente verso. Taelim 144:1. Bendito sea Yahweh mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra.